Está bien. Para que yo no quiero. Que toca nunca baila. Bueno, nada, es un placer y un honor tener a Luis Eugenio Campos en el GIALA. Bueno, Luis viene estudiando sobre todo pueblos originarios hace rato. Hizo su tesis sobre los... ¿Huipiches son mapuche? Porque no los encontré. Mapuche, Guapiche, que era de la isla Huapi, donde ellos se estudiaban Guapiche. Sobre el aspecto, las partes del aspecto culinario, digamos, entre los huipiche, Guapiche. Después hizo su tesis de doctorado sobre los mixtecos. Y bueno, trabajó con los mapuche, también trabajó con pueblos originarios del norte de Chile. Y en los últimos años se está dedicando también al tema de los afrodescendientes. Entonces, bueno, como vino a dar un curso en la UBA sobre etnogénesis y habló de pueblos originarios y de afrodescendientes, dijimos, bueno, será una buena oportunidad para tenerlo en el GIALA. Y creo que vuelve el año que viene, en abril o algo así, me dijiste. Sí. Así que bueno, quizás lo podemos traer de vuelta en abril. Pero mientras tanto, bueno, para tener un primer contacto, gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es más que un honor estar aquí con este grupo de trabajo de tanto tiempo ya en el tema afro. Yo comencé con esto, con el tema afro, en el año 97-98 cuando estaba en México haciendo mi trabajo de campo con Biseco, me mandaron a trabajar se estaba haciendo un estudio de autonomía sobre cómo estaba la situación de los pueblos que podían eventualmente generar proyectos de autonomía, y junto con Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Barabas me puse a trabajar en este proyecto y iba a trabajar con Mixteco. Pero resulta que llegaron y me dijeron, tú vienes de Brasil, entonces debes saber algo de afro porque no hace falta alguien que vaya al terreno con afrodescendientes. Y esa fue la única condición que me pidieron, el haber estudiado en Brasil, cosa que no era ningún crédito de nada en relación a eso. Entonces pude conocer a la población afro de México en esos años, en 1998, que estaban empezando unos 2 o 3 años antes, un proceso también de reconocimiento, de visibilización. Y nada, alcancé a publicar algo mientras estaba allá. Evidentemente incorporé el tema también en mi tesis, pero ya llegando a Chile, como en Chile no había negros o no había afrodescendientes, no había, me olvidé completamente del tema, alcancé a publicar un par de cosas después. Extrañamente, en el año 2003, una alumna se me acerca y me dice que ella está haciendo su terreno con afrodescendientes en Arica. Y yo medio que, siguiendo la tradición chilena, dije, ya, qué interesante, bien, me parece. Y en verdad no le di mucha bola, como decimos allá. Y si bien ella continuamente me empezó a enviar informes, comenzó a trabajar con genealogía. Y luego un par de estudiantes más comenzaron a ir también a Arica, toda esta gente de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, una universidad chiquitita, privada, hasta que ya en el año se fue acumulando la información. Esta tesista del año 2003, que me había empezado haciendo terreno, todavía no termina su tesis. Han pasado ya más de 15 años y ella sigue trabajando con esto. Tiene un trabajo muy largo y que ha sido muy bueno y que ha servido incluso para el movimiento, pero no ha podido concluir su trabajo. Y en el año 2012 llegaron unos dirigentes a través de una estudiante nuestra que ya también estaba haciendo trabajo en Camboya, y nos pidieron que pudiéramos realizar un estudio genealógico sobre los afrodescendientes, sobre ellos, porque estaban pensando ya en fortalecer su demanda de reconocimiento, y para eso creían que era importante incluir un estudio antropológico que pudiera caracterizar cuáles eran los principales apellidos afrodescendientes y cómo eso estaba más manifestado a nivel de las familias y la distribución genealógica de la población en el país. Y como esta estudiante, Scarlett Nickford, había comenzado a trabajar muchos años antes con este proceso y había realizado muchas historias de vida, y nuestras otras estudiantes habían estado allá, pensaron que la academia iba a ser un buen lugar en donde ellos podían desarrollar esta investigación en conjunto.
Y esto a partir del hecho que la Universidad de Tarapacá, que era la universidad que es de la ciudad de Arica, no había tenido hasta esa fecha una sensibilidad especial por el tema afrodescendiente. Algo se había trabajado desde la Escuela de Historia, con estudios fundamentalmente históricos, coloniales, que se habían realizado, no en gran número, pero sí se habían realizado, pero desde la Escuela de Antropología, que era la que podía abordar el tema desde el punto de vista etnográfico, no había habido ningún acercamiento. Y es más, había habido una negación de la presencia afro y nunca quisieron investigar el tema. Entonces es por eso que se acercan, Santiago hasta 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros de Arica, van a Santiago y nos solicitan a nosotros que hagamos. Y ahí el director de la escuela se acuerda que yo había trabajado con los afro en México en el año 97 y me dice, bueno, hazte cargo de esto y ve que lo que quieren y ve que lo que se puede hacer. Y lo que yo hago en ese momento es tener una reunión con ellos a finales del 2012 y les presento un poco el marco de trabajo que habíamos realizado ya en Oaxaca en esa época, que incluía un levantamiento mucho más completo que simplemente la genealogía. Tenía que ver con un levantamiento cultural de amplio espectro, en donde se veían los elementos políticos, religiosos, la historia, las relaciones interétnicas, es decir, todo el marco general para poder apoyar una especie de demanda o de reconocimiento cultural por parte de un pueblo. Yo ya en México, cuando hice el trabajo, lo vimos no desde una variable racial, sino de una variable étnica. Y así está puesto en ese informe y en ese artículo que se publicó en el año 98, en donde vemos que la demanda de los afro en México estaba bastante cercana a la demanda indígena, y es más, había sido una respuesta a los beneficios que desde las distintas normativas legales que habían comenzado a aplicarse por los pueblos indígenas, les estaban entregando beneficios, y muchas veces los beneficios llegaban a pueblos en donde, por lo menos en la costa chica de Oaxaca, la mitad del pueblo era afrodescendiente y la otra mitad era indígena, compartían la misma escuela, tenían relaciones permanentes, y sin embargo los beneficios comienzan a llegar a una mitad y no a la otra. Y eso empieza a activar una cierta conciencia en México de por qué a ellos sí, a nosotros no, y por ese lado también en quiénes somos nosotros, si tenemos alguna distintividad, y bueno, me parece que somos negros. También había habido un cura, que yo creo que fue importante en ese proceso, que había llegado a trabajar allá, Bill Kemon, que era de Trinidad y Tobago, y que él viajó específicamente desde Trinidad a México para ir a realizar trabajo de base, también afrodescendiente, para realizar trabajo de base en las comunidades de Oaxaca. Entonces él había apoyado este movimiento y era uno de los líderes indirectos que estaba operando en esas zonas. Entonces, lo que yo les propongo acá a los afrodescendientes en Chile, a Cristian Báez, Marta Salgado y a CENER, que son los dirigentes que se reúnen conmigo en esta vez, es realizar un estudio un poco más amplio, y no solo lo genealógico. Les presento una guía base para recolección de datos culturales, y de ahí empezamos a discutir la posibilidad de firmar un convenio de colaboración que pudiera concluir en un estudio específico de caracterización de la población afrodescendiente en Arica. Un estudio que se hacía sin ningún presupuesto. O sea, el municipio de Arica colocó para este trabajo unos $1,5 millones de pesos, no sé cuánto, probablemente ser unos $2.000, un poquito más, que sirvieron para financiar parte de los viajes, no más del equipo de investigación. Empezamos a trabajar con nuestros estudiantes, hicimos una mezcla entre los recursos que teníamos nosotros como universidad y lo que aportaba el municipio, y las organizaciones apoyaron a veces con alojamiento en las casas, con comida para los estudiantes, y a través de otros proyectos que fuimos concursando, algunos como el Condecir que está ahí puesto del Fondo de Investigación Científica, sirvieron para ir nutriendo con más recursos que esto, para que yo pudiera viajar más veces y para poder pagar algunos otros estudios específicos, como por ejemplo el estudio jurídico que hicimos sobre la situación legal de los afro en Chile. Y bueno, el año 2013 ya firmamos un convenio y empezamos a trabajar en esta investigación donde había mucha gente. Por lo tanto, este trabajo no es solo algo que yo he realizado solo, sino que yo coordiné junto con Cristian Báez, que es dirigente de la organización Numbanga,
coordinamos la ejecución de este estudio que se entregó en una versión, creo que no sé si todavía definitiva, pero que se entregó a inicios del año 2017, ya una versión lo más acabada posible de esta investigación, y que tiene historias de vida, tiene una caracterización tanto de los afros que viven en el Valle de Azapa como de la gente que vive en la Ciudad Rica, tiene caracterización de las fiestas, de las festividades, y de varios elementos más. Y lo que les voy a presentar ahora es un poco la genealogía de cómo esto se fue dando, cómo pasamos en Chile desde el año 2000 hasta el año 2018, de no tener población afrodescendiente en el imaginario a pasar a tenerla, y qué ha significado esto como impacto tanto para ellos como para la población regional y nacional, que se han visto impactadas por esta demanda de reconocimiento que por lo menos en Arica y quizás en el resto de Chile en algún momento impactó, porque no se pensaba que hubiera población afrodescendiente. Y también al final me voy a referir un poco a lo que estaba sucediendo en la actualidad con la llegada a Chile de un conjunto ya bastante grande de migrantes afrodescendientes, y que la mayor parte viene de República Dominicana, de Haití, de Colombia, y que si bien habían tenido una llegada bastante abierta al país, ya con este nuevo gobierno que empezó a funcionar con Piñera nuevamente al mando, empezaron una serie de políticas restrictivas a la migración, pero no a toda la migración, sino que específicamente a haitianos, dominicanos y colombianos. Los colombianos la mayor parte vienen de sectores donde hay mucha población afrodescendiente. Por lo tanto, ahí hay algo que está pasando en Chile y que yo creo que refuerza un poco esta condición que está puesta ahí en el título, ¿no? Dice, entre la negación y el reconocimiento, y que si bien han pasado 18 años de esta demanda de Arica, sigue siendo una situación un poco ambigua y ambivalente, que no es extraña, creo yo, y lo digo en la presentación que les voy a hacer en el caso de Chile, porque en materias indígenas que el trabajo se viene haciendo desde mucho antes, estamos hablando ya de una ley indígena del año 72 del gobierno Allende, si bien no alcanzó a ejecutarse por el golpe de Estado. De todas maneras es un tiempo bastante largo. La ley indígena en Chile, la nueva, es del año 93, y por tanto también es anterior a todos estos reconocimientos que ya venían desde mediados de los 80. Y sin embargo, con la población indígena también, hasta hoy día, se presenta una situación de reconocimiento a media, y ambiguo y ambivalente, y a veces avanzando, reconociendo muchas cosas, sobre todo en el campo de la cultura, pero negando las transformaciones o reconocimiento a nivel político y más estructural. Y eso se manifiesta en que hasta hoy día haya muchos dirigentes indígenas procesados. Bueno, como decía Alejandro, esta vinculación que tengo yo, porque he trabajado mucho tiempo con población indígena, evidentemente yo creo que marca la perspectiva que yo he planteado acá y que hemos trabajado en términos de cómo considerar a la población afro en Arica, y en parte considero que tanto los afro como los indígenas tienen que ver con estas categorías de dominación colonial inventadas, que hay personas a las cuales se la ha adscrito y se la ha obligado a reconocerse como tales, y en ambos casos han sido golpeados por fenómenos de explotación capitalista, por desplazamiento de sus lugares originarios. En algunos casos han sido desplazados 10.000 kilómetros, en otros 900 o 1.000 o quizás más. Y en ambos casos se le ha negado y visibilizado su presencia, y por eso creo yo que es posible en algunos casos comparar, no en todos los casos evidentemente, las situaciones que ha vivido. Bueno, después de esa introducción, no te preocupes que no es tan largo lo que voy a presentar. Si la introducción es así, no, no, cierra cuando cierra. Voy a colocar unas láminas que son muchas, pero ellas van a ir pasando, y después cuando haya necesidad me voy a parar en alguna de ellas o vamos a retomarlas, porque van a pasar hartas imágenes, entonces para que las vayan viendo nomás, en verdad no tiene mucho de... tiene relación evidentemente con lo que voy presentando, pero es una síntesis donde va pasando la historia, hitos, y podrá seguir pasando y la podrán ver, y después nos vamos a fijar en algunas cosas. Ahí. Bueno,
A partir del año 2000, los afros comenzaron un proceso de visibilización, conformando un movimiento que ha demandado reconocimiento hasta hoy día con resultados que siguen. Si por un lado en el marco regional han conseguido que se apliquen políticas sectoriales específicas en Arica bastante, en el plano nacional ha sido rechazada hasta hoy día la inclusión de la pregunta afrodescendiente específica en el Censo Nacional de Población, que ahí hay toda una historia que podría profundizar si da el tiempo, como también la posibilidad de ser reconocidos legalmente como un grupo distintivo en el país. Hay una moción presentada en el Parlamento que ya pasó a la Cámara de Diputados, las discusiones previas de la Comisión de Derechos Humanos, y está desde el año pasado, ya prácticamente cumpliendo un año, para todavía su discusión por el Senado, y no se sabe cuándo va a entrar o si va a entrar. En esta presentación relato entonces estas ambigüedades y los trasfondos de ese reconocimiento a medias, que sin duda la heterogeneidad del Estado y los componentes racistas, creo yo, de las políticas públicas en Chile, y que se mantienen desde la Guerra del Pacífico hasta la actualidad. ¿Y por qué la Guerra del Pacífico? Porque es un hito, la Guerra del Pacífico, porque es cuando Chile precisamente se anexa ambas, tanto los territorios que eran de Bolivia como las provincias peruanas, y en las provincias peruanas estaba precisamente la población afrodescendiente. Entonces, por lo menos esta que se reivindica, si bien estaban también en otras zonas del país. Creo que además, bueno, voy a caracterizar también las acciones y demandas de estas organizaciones afrodescendientes actuales de la región de Arica, y la respuesta que se han dado del mundo académico, desde el Estado y desde la sociedad civil, como también las relaciones y el apoyo al movimiento y sus vínculos con organizaciones afro de otros países, que han sido muy importantes para lo que ellos han realizado. Como también el apoyo dado por organismos internacionales para visibilizar y potenciar estas demandas afrodescendientes en Chile. Por último, reflexionaré acerca de los impactos que tendrá en el reconocimiento afrodescendiente esta llegada de un número alto de inmigrantes al país, lo que por un lado está obligando a cambiar las políticas de reconocimiento, al parecer no mucho, pero a su vez está haciendo aparecer cada día más continuos brotes de racismo y de discriminación en contra de los afrodescendientes, que se han dado fundamentalmente en regiones, y sobre todo en la región de Antofagasta, en donde debido a la minería llega un alto contingente de población afro, y han habido ahí evidentemente mucho más fricciones que las que han sucedido en otras zonas del país. Bueno, la presencia afro se remonta a tiempos coloniales y es producto de la trata transatlántica vinculada al comercio de esclavos en las colonias españolas, específicamente en el virreinato del Perú. La región de Arica estuvo relacionada directamente con la explotación de plata de mineral de Potosí. Entonces, en el fondo Arica, que es un puerto ahí que está en el límite hoy día con Perú, era fundamentalmente orientada a la producción agropecuaria en el valle de Azapa y en los valles de Yuta y de Camarones. Ahí después voy a volver al mapa. Y era también utilizada para cargar el mineral en el puerto, en el incipiente puerto de Arica en tiempos coloniales, que no era más que una villa pequeña, pero en ese sentido se fue asentando la población afro tanto en la ciudad de Arica como en los valles interiores. Y la producción era en algún momento de algodón, de caña de azúcar, y después se orientó a la producción agropecuaria y a la producción de olivos para aceite, fundamentalmente para la vida. Y también Arica fue, bueno, durante la colonia y los primeros años republicanos del Perú, Arica siempre fue identificada como una región mayoritariamente negra. Y eso está manifiesto en los relatos de los viajantes, está manifiesto en los censos que se realizaron durante toda la época republicana del Perú, incluso había censos coloniales, en donde en algún momento se pudiera hablar de sobre el 50-60% de población afrodescendiente entre definitivamente negros, como eran llamados, mestizos negros, mulatos, superaba largamente el 60%.
A pesar de esto, evidentemente, después de la Guerra del Pacífico se impuso la idea de la invisibilidad y la desaparición de los afros y nunca más se volvió a hablar de ellos. Pero fueron electos dos alcaldes negros. Ahí un poco hablo de esta cronología de la visibilidad, ¿no? De la invisibilidad. A pesar de todo, fueron electos dos alcaldes negros, hubo un criadero de negros en Utah, defendieron el puerto contra el ataque de los piratas, posteriormente fueron beneficiados con la abolición de la esclavitud, luego en la Guerra del Pacífico pasaron a representar los peruanos y por supuesto perseguidos, y no solo perseguidos en términos simbólicos como aparecían en algunas de las láminas donde los chilenos aparecen como blancos y los peruanos son representados precisamente por un afrodescendiente, sino también perseguidos de manera real, es decir, marcaban sus casas con cruces, iban a echarlos en la noche, los perseguían y en algún momento hicieron lo mismo que hizo el presidente Piñera hace poco, es decir, agarraron una nave en el tiempo en un barco, lo llenaron de negros, todos peruanos, la mayor parte afrodescendentes, y los mandaron de vuelta al Perú. De vuelta al Perú porque los mandaron al Callao, a Lima, pero en verdad era toda gente que tenía propiedades, tenía ya una ancestralidad ahí de por lo menos 300 o 400 años y no hubo ninguna consideración con ellos y los mandaron lejos. Eso fue entre 1900, prácticamente final del siglo XIX, hasta el 1929. Pero desde la campaña de chilenización de La Pampa, como se llamó, comienza poco después de la Guerra del Pacífico. Voy a parar ahí y después vamos a retomar ya punto por punto, ya que lo vieron todo. Comienza prácticamente después ya de la llegada de la invasión chilena de esos territorios. Solo que los primeros años todavía están muy afectados por la guerra y después empiezan a haber ya las negociaciones que son varias que se han concluido con Bolivia y la última, desde finales del siglo XIX, se establece que se va a hacer un plebiscito para decidir quién se va a quedar con esos territorios, tanto con Arica como con Tacna, porque ya Tarapacá estaba claro que había sido tomado por Chile y no se lo iba a devolver a Perú, y la región de Antofagasta estaba claro que Chile se le había quitado a Bolivia y que tampoco iba a devolver. Bolivia hasta hoy día la reclama, ¿no? Y en el caso de Arica y de Tacna se llegó a un acuerdo que se iba a hacer un plebiscito y que se iba a votar, y la población de esas regiones iba a votar si quería ser peruana o chilena. Lo cual era un plebiscito muy engañoso porque la población que vivía ahí era peruana. Era muy difícil que ellos decidieran ser chilenos. Incluso una de las láminas que aparece ahí, que sale más adelante, aparece esa mujer que es una Magdalena arrepentida y que es una peruana que está intentando huir del Perú y que la están agarrando los indígenas y los afrodescendientes, no la dejan y la llaman la Magdalena arrepentida, ¿no? Quiere irse hacia el lado chileno, y los chilenos son siempre representados con esta estirpe, ¿no? Bastante europea y ¿no? A la usanza, mientras que los peruanos casi siempre aparecen como afrodescendientes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso impulsó, esa idea del plebiscito impulsó unas políticas de persecución muy fuertes en contra de los afrodescendientes, porque eran todos peruanos, y de chilenización, lo que significó expulsar a los curas, que eran todos peruanos. Impactó bastante en las iglesias. En el caso, por ejemplo, de Tarapacá, se chilenizó la fiesta de la Virgen de la Tirana, que era el 6 de agosto y era en homenaje a la misma Virgen de Copacabana, vinculada incluso al 6 de agosto, al día de la independencia de Bolivia, y se terminó llevando la fiesta el día 16 de julio y cambiándola como patrona por la Virgen del Carmen. O sea, ese fue uno de los ejemplos de esta campaña de chilenización. Hasta hoy día, en todas las fiestas religiosas del norte, estamos hablando de Antofagasta, Tarapacá y de Arica, se toca en algún momento marchas militares y se canta Adiós el séptimo de línea, que es como la principal marcha que se entonaba después de haber tomado el morro de Arica, que es uno de los emblemas en la pelea con los peruanos y los bolivianos. ¿Qué sucedió con ese plebiscito? Nunca se hizo.
O sea, se hizo la campaña y finalmente Chile terminó negociando que Tacna quedara para el Perú y Arica quedara para Chile. Pero nunca se hizo el plebiscito, no obstante, las campañas de chilenización sí se realizaron hasta prácticamente el año 29, que es donde se firma el tratado y se resuelve de esa manera la contingencia entre ambos países. Bueno, en el año, continuando con la visibilización, ¿no? En el año, se supone que no existieron, no fueron expulsados del territorio, muchos de ellos volvieron, eso sí. Ahí es donde está el hecho de uno de los impactos que están demandando hoy día como reconocimiento de los afros, porque fueron muy impactados por estas políticas. Se desestructuraron las familias, perdieron su base productiva y hasta hoy día están intentando que se les restituya algunos de los elementos que evidentemente Chile les quitó, aquí ya no tienen que ver con una demanda en contra de otros extranjeros. En los años 20 no existían, pero fueron objeto de investigaciones médicas para caracterizar su resistencia a la malaria, producto de unas epidemias que se dieron en esa época, y el doctor Juan Noé, que el hospital de Arica se llama Juan Noé, una de las principales calles se llama Juan Noé, que hay un tipo de respeto en la ciudad. Él apoya todas sus investigaciones precisamente en la resistencia que tenía la población afrodescendiente a las epidemias de malaria. En el año 50, hay una cita que voy a mostrar después, dice alguien, todavía aparecían como un grupo étnico diferenciado. Se supone que no existían, pero dicen, están algo desteñidos, pero todavía se mantienen en la zapa, al punto que Arica se asemeja un poco a África. Y eso en el año 57, más o menos, lo dice Luis Ursúa. En el año 62 formaron parte de la selección de fútbol de Arica, que enfrentó a la selección chilena en el marco del Mundial de Fútbol. Chile tenía que debutar en Arica contra Rusia, y en los partidos previos de entrenamiento juegan contra la selección de Arica, que estaba compuesta por el equipo de Atlético Esmeralda, que aparece una foto ahí, donde muchos de los jugadores eran afrodescendientes. Y hacen un muy buen partido contra esa selección, que después fue tercera en el Mundial. Por lo tanto, los tipos tenían una presencia y estaban ahí, no era que no existieran. De hecho, el jefe de la barra de Chile en Arica era conocido como el Negro Rufo, que le decían, como muchos chilenos, cariñosamente el Negro, pero era de una de las familias, de las prestigiadas familias afrodescendientes de la ciudad, y él era el que comandaba la barra en esos tiempos. Bueno, después de eso hay un Humberto Parza Corbacho, electo senador, primero diputado, luego senador, que también es de las familias afro, sin una demanda afro, sin un autorreconocimiento como afro, está claro, pero él es de las familias afro de la zona. El corredor Emilio Ulloa Corbacho también recibe varias medallas, era conocido como el Negro Ulloa, y va a disputar en Los Ángeles, en la Olimpiada, sale tercero en una Olimpiada. Y después de eso, ya ahí ya nos acercamos precisamente hasta el año 2000. Y por eso es tan extraño que, a pesar de todos estos antecedentes, cuando el 2000, después de haber participado en la conferencia pre-Durban en el año 2000, y luego de haber viajado a Durban en una delegación de dirigentes, vuelven y crean la primera asociación, que se llama Oro Negro, y en 2003 hacen el primer pasacalle por las calles de Arica, que la gente se sorprenda tanto y diga, ¿y de dónde salieron estos negros? O sea, eso fue lo que dijeron, ¿de dónde salieron? Dice, pero mira si va la Marta Salgado, que está, bueno, ella es Marta Salgado, dice, pero si ella es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Tarapacá desde hace mucho tiempo. Y claro, le decíamos la negra, pero nunca pensamos que ella era africana. Y empiezan a cuestionarse y a ver esto, y empiezan también como sucede en muchos de estos procesos emergentes que yo trabajo con indígenas, a cuestionar la legitimidad de estas personas y a ser sindicados como negros aparecidos. O sea, ¿qué me ven que son negros? Y hasta ayer eran compañeros míos del colegio, y hoy día resulta que están ahí, dicen que son afrodescendientes. No les creían mucho. Pero, insisto, un análisis muy precario como el que pudimos hacer nosotros en nuestra investigación, intentando levantar presencia afrodescendiente en Arica en los siglos anteriores y en la época republicana, te daba que aparecían a cada momento.
Sin embargo, Arica tenía esta idea de que habían desaparecido y ese discurso estaba oculto en esta idea de que Arica es una ciudad